Hola chicos, ¿cómo están? Ahorita vamos a comenzar a trabajar nuestro siguiente tema, que son características de los seres vivos. En esta oportunidad, pues vamos a ver la gran diversidad de seres vivos que hay, así en forma bastante general, y recordarnos un poco de lo que vimos en nuestra unidad pasada. Como recordaremos, en la unidad pasada, pues estuvimos platicando referente a los niveles de organización biológica. Aquí pues estudiamos todo cómo se va formando un ser vivo, que parte desde lo más elemental, que son las partículas subatómicas, neutrones, electrones, protones, forma átomos, luego los átomos se unen, forman moléculas, las moléculas se unen, forman organelos, los organelos se unen y van formando lo que son las células, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es un ser vivo. Ahora vamos a ver qué características son las que compartimos nosotros con todos estos seres vivos. Si observamos acá esta ilustración, podemos ver los diferentes reinos que hay. Todos los grupos de seres vivos se van clasificando, se van organizando o se van agrupando de acuerdo a las características individuales de cada uno. Así, pues en la actualidad tenemos 6 reinos biológicos, en los cuales está el reino Monera, que ocupa lo que son las bacterias, el reino Arqueobacteria, que están todas las que son las arqueas, ¿verdad? Que son muy parecidas a las bacterias, pero tienen ciertas características y las diferencian. Antiguamente estaban todas juntas en el mismo reino, pero de acuerdo a los estudios actuales, pues los han separado. Luego de eso llegamos al reino protista. En el reino protista pues tenemos gran cantidad de organismos. Entre ellos, pues como podemos observar acá, hay unicelulares y hay pluricelulares también. También llegamos a lo que es el reino fungi, el cual agrupa a todo lo que son los hongos. Los hongos antiguamente estaban clasificados dentro de lo que es el reino Plantae. En la actualidad esto ya no es así. ¿Por qué? Porque las características que tienen los hongos son muy diferentes a las características que tienen las plantas. En primer lugar, es que estas realizan fotosíntesis, mientras que los hongos no. Las plantas, por medio de la fotosíntesis, sintetizan su alimento, hacen su alimento, fabrican su alimento, mientras que los hongos ya lo necesitan procesados. Por lo tanto, entonces, no pertenecen a este reino. En el reino Plantae tenemos gran cantidad de lo que son plantas, diversidad de plantas, cantidad de plantas, y aquí solamente están mostrando algunas de ellas, ¿verdad? Algunos ejemplos representativos, pero en realidad son cantidad, miles, millones de especies que hay en la actualidad de plantas. Y el reino Animalia, pues que va desde lo más simple, que son las esponjas, que son los animales más sencillos, más simples que existen, hasta llegar pues a nosotros mismos, en los cuales nosotros como humanos pertenecemos al reino Animalia, no nos olvidemos de eso. Si observamos en esta ilustración cada uno de los diferentes organismos, podemos ver las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Entonces mi pregunta podría ser en general, ¿qué comparto, verdad? ¿Qué tenemos en común con todos estos organismos si somos tan diferentes físicamente? ¿Qué puede tener en común una bacteria con un ser humano? Una bacteria es un organismo unicelular y nosotros somos pluricelulares. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, lo que es un gato, por decirles algo, con un mono? Así. Entonces, ¿qué tienen en común? Todos tenemos características en común. Cuando estamos en primaria, en preprimaria, parvulitos, nos dicen las características de los seres vivos son nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Y eso es lo que nos indican, que esas son las características de cada ser vivo, pero no es así. Las características que compartimos todos los seres vivos son bastantes, y entre ellas, pues tenemos que todos tenemos células. Todos los seres vivos estamos formados por células, todos. No hay un solo ser vivo que no esté formado por células, ¿verdad? Ya sea una célula
como ocurre en los organismos unicelulares, o millones de células, como ocurre con nosotros los humanos. Todos tenemos las mismas sustancias químicas, estamos formados por lo que son proteínas, carbohidratos, lípidos, y las moléculas genéticas, que son el ADN y el ARN, ¿verdad? Y otras más que también tenemos, pero esas son las que ahorita sobresalen y compartimos con todos los seres vivos. Todos nos alimentamos y nutrimos. Todos necesitamos alimentarnos. Todos necesitamos nutrirnos. Por lo tanto, no hay un solo ser vivo que no necesite de alimento. No hay un solo ser vivo que no realice el proceso de nutrición. También tenemos un equilibrio interno. Esto significa que tenemos que tener ese balance adecuado de las diferentes sustancias que hay en nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que estos puedan metabolizar y nos mantengamos pues en perfecto orden, salud. Todos nos desplazamos o movemos. Entonces, en este caso, desplazamiento y movimiento no es lo mismo, ya lo vamos a ver más adelante. Todos los seres vivos nos movemos, todos, pero no todos nos desplazamos. Aquí la diferencia y es lo que nosotros vamos a estudiar un poquito más adelante. Tenemos la capacidad para reproducirnos. Entonces, todos los organismos nos vamos a reproducir. Todos crecemos y nos desarrollamos. También son términos diferentes. Desarrollamos características para adaptarnos al medio, es decir, vamos a adaptarnos al medio donde vivimos, ya sea por cambio climático, ya sea por alimento, ya sea por la reproducción u otras circunstancias que nos obliguen a podernos adaptar a ese medio y poder sobrevivir. Y también reaccionamos ante estímulos externos. Podríamos mencionar la luz, por ejemplo, alguna otra circunstancia, por ejemplo, el frío, o el calor, u otra circunstancia también que tengamos nosotros que nos hace reaccionar, que nos hace sentir y nos hace reaccionar de cierta manera. Entonces, en común, pues estas serían las características que tenemos todos los organismos que vimos en la anterior, en la diapositiva anterior. Vamos a ver entonces ahora la unidad fundamental de la vida es la célula. Como dijimos, todos los seres vivos tenemos células, estamos formados por células, ya sea una célula o por millones de células. Aquí tenemos entonces que si el organismo está organizado solo en una célula, entonces se llaman unicelulares. Si están formados por millones de células, entonces los llamamos pluricelulares. Acá tenemos algunos ejemplos de organismos unicelulares, los cuales van a tener todas las características que ya mencionamos. Y los pluricelulares, por ejemplo, un árbol o un tigre, o nosotros mismos somos ejemplos de pluricelulares. Estamos formados por millones de células. En este caso, cada una pues, va a estar específicamente organizada de tal manera que podamos realizar todas las acciones que necesita nuestro cuerpo. Y aquí tenemos entonces otra característica. Los seres vivos tenemos una organización específica. En este caso, si hablamos de organismos unicelulares, entonces vamos a partir que ellos tienen una organización específica, pero a partir de los organelos, ¿ya? Las algas, protozoos, hongos, bacterias, por ejemplo. Ellos entonces lo que van a trabajar es a nivel de célula y ahí se quedan, solo con células. ¿Por qué? Porque ya no necesitan de más, están plenamente organizados. Realizan todas las características y funciones de un ser pluricelular, no necesitan más, ya que cada uno de sus organelos tiene una función específica. Este tema lo vamos a ver específicamente en el tema de la célula, que va a ser la próxima guía que vamos a trabajar, la guía número 2 de este trimestre. Hablaremos de la célula detalladamente. Y tenemos los organismos pluricelulares. En este caso son aquellos que están organizados desde lo más pequeño, que serían los organelos, la célula, hasta llegar a lo que es ya un organismo vivo. Para esto recordémonos lo que estudiamos en los niveles de organización biológica, que parten desde las células, se unen, forman tejidos, forman aparatos y sistemas, hasta llegar ya a lo que es ese organismo vivo que también vimos anteriormente, que somos cantidad
de seres vivos que habitan en la biosfera. Recordémonos que biosfera son todos los seres vivos que ocupan el planeta, que están sobre el planeta. Luego tenemos lo que es el metabolismo. Todos los seres vivos tenemos un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son todas las reacciones químicas que tiene un ser vivo. Es decir, dentro de nuestro cuerpo vamos a realizar una serie de reacciones químicas para poder procesar gran cantidad de sustancias que ingerimos o bien fabricar otras, ¿verdad? En este caso, entonces, tenemos de ejemplo la digestión, la respiración, la fotosíntesis. La digestión es un proceso metabólico. Cuando nosotros comemos algo, por ejemplo una manzana está formada por diversidad de nutrientes. Por ejemplo, tiene vitaminas, tiene carbohidratos, tiene agua, pero cuando nosotros miramos, solo es una manzana. Cuando nos la comemos, dentro de nuestra boca comienza ese proceso en el cual se van a empezar a romper esas moléculas para poder ya formarse dentro de nuestro cuerpo ya las diferentes sustancias que necesitamos. Acá nos la tragamos, llega a nuestro estómago y en nuestro estómago continúa el proceso químico y entonces toda esa manzana que nos comimos se desintegra, deja de ser manzana y se va a convertir en vitamina A, vitamina C, en carbohidratos, en algo de proteína. Las frutas no tienen proteínas, muchas, poquísimas, tienen algo, la mayor parte son carbohidratos y vitaminas y minerales. En este caso, entonces ya luego pasan al proceso digestivo, ya se realizó esa reacción química, ya se realizó, continúa en el intestino, que luego pues ya separado todo esto, roto todo esto, ya pasan a nuestro sistema circulatorio, el que se va a encargar de trasladarlo a donde lo necesitemos. Tenemos la respiración también es un ejemplo de metabolismo, en el cual nosotros tomamos del ambiente. ¿Qué es lo que tomamos del ambiente? Bueno, tomamos el oxígeno. Ese oxígeno llega a lo que son nuestros pulmones, a los alvéolos específicamente, y ahí es donde va a haber una reacción química y se va a transformar ese oxígeno, se va a combinar con otras sustancias y va a producir lo que es el dióxido de carbono, que es lo que sacamos. Entonces nosotros tomamos del ambiente lo que es el oxígeno y ¿qué es lo que vamos a sacar? Vamos a sacar dióxido de carbono. Ese es un ejemplo de metabolismo, ese es un ejemplo de reacción química, ¿ya? Más adelante, cuando ya el otro año, en segundo, ya espero, ya que estemos en clases presenciales, ya vamos a empezar a ver química, ¿verdad? Pero el otro año nos toca en segundo, ya ver lo que es todos estos procesos que son muy buenos, muy especiales, que nos sirven bastante. El metabolismo tiene dos fases, dos partes. Anabolismo, que construye, fabrica, necesita energía. En el anabolismo, entonces acá, de las partículas que están sueltas, en este caso, por ejemplo, estas partículas están sueltas, entonces va a ocurrir un proceso químico y se van a estar uniendo, se van a unificar, como podemos observar aquí, para formarnos otra molécula más grande. Unas partículas pequeñas, sueltas, por ejemplo, los aminoácidos, se van a ir juntando y nos van a formar una proteína. Eso se llama anabolismo. Construye, fabrica y necesita energía. Luego está el proceso contrario, que es el catabolismo. El catabolismo es destruir, es romper. En este caso, libera energía. Aquí vamos a tener nosotros, por ejemplo, esta molécula. Todos están unidos por medio de enlaces químicos. Y va a haber un proceso en el cual se va a destruir, se va a romper, y entonces van a quedar separados los que son esas partículas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una proteína, y esa proteína vino y a través del proceso que se llama catabolismo, se rompieron esos enlaces y quedaron sueltos, y entonces acá podemos decir que estos son los aminoácidos. Casi el caso contrario acá. Aquí tenemos los aminoácidos y se unieron y formó la proteína, en este caso. Eso se llama anabolismo. Acá tenemos la proteína, se separaron esas
pequeñas moléculas que hay, partículas, se quedaron como aminoácidos acá separados. Eso se llama catabolismo. Entonces, anabolismo construye, fabrica, y catabolismo destruye, rompe. Anabolismo necesita energía y catabolismo libera energía. Entonces, esto tiene que quedar bien claro. Todos los seres vivos tenemos este proceso metabólico. Luego viene otro, que es la homeostasis. La homeostasis no es otra cosa más de la característica o la capacidad que tienen los seres vivos de mantener un equilibrio en nuestro organismo, ya que no haya ni más ni menos de una sustancia o sustancias, sino que tienen que estar equilibradas para nuestro bienestar. Acá, en este caso, en forma muy general, porque hay varios procesos homeostáticos, pero vamos a ver dos mecanismos, nada más, en este momento. La termorregulación y la osmorregulación. La termorregulación lo que hace es controlar la temperatura corporal. Si ustedes ya leyeron la guía escrita, pues ahí verán que hay diferentes tipos de organismos que van a depender de la temperatura, ¿verdad? En este caso, pues nosotros como seres humanos, los mamíferos y otros organismos, pues tenemos este proceso de termorregulación. Ustedes lo leen ahí, por favor, en la guía, si no lo han leído, lean los diferentes tipos de organismos que hay de acuerdo a este proceso. Acá entonces lo que hace esto es mantener la temperatura normal de nuestro cuerpo. La temperatura ambiental puede ser, por ejemplo, de 40 grados. Ustedes pueden ir a Zacapa, no sé si no son de allá o han ido a visitar Zacapa. Ahí la temperatura ambiental es muy fuerte. Sube hasta 40 o a veces más grados. Pero nuestra temperatura corporal, es decir, nuestra temperatura interna, esta se va a mantener siempre de 36.5 o de 37 grados. Esa es nuestra temperatura. Afuera podemos nosotros estar con un gran calor, pero adentro de nuestro cuerpo no, esa temperatura se va a mantener. Igual, podemos ir o la temperatura puede bajar demasiado, la temperatura ambiental va a bajar bastante a menos de 0 grados o un poquito más de 0 grados, no importa, pero va a bajar y vamos a sentir frío, pero nuestra temperatura corporal se va a mantener, no se puede alterar, no, ¿por medio de qué? De la homeostasis. Ahorita en la actualidad, vamos a un supermercado, vamos a, perdón, vamos a diversos lugares y en ese momento pues nos toman la temperatura, se han dado cuenta, ¿verdad? En ocasiones a veces ese termómetro marca que tenemos más temperatura de lo normal y nos dicen, ese como venía caminando, ese porque hay mucho calor, por eso se le subió la temperatura, pero espere un rato. No, eso no es cierto. Nuestra temperatura siempre se va a mantener a ese nivel, a 36.5 o 37 grados, que es lo normal, a no ser de que tengamos una infección provocada por un microorganismo patógeno, entonces esa temperatura pues sí va a subir. De lo contrario, si estamos sanos, esa temperatura se va a mantener, aunque hayamos caminado un montón y aunque estemos sudando y hay un gran calor, nuestra temperatura se va a mantener. Entonces es mentira cuando nos dicen es que venía caminando y por eso se le subió la temperatura. Eso no es cierto, ¿de acuerdo? Tienen que tener bien claro eso. Tenemos la osmorregulación. La osmorregulación mantiene el equilibrio del agua. Perdón, un poquito. Gracias. Es que me pica la garganta que tenía algo y se me quedó. La osmorregulación mantiene el equilibrio del agua y sales minerales en el cuerpo. Los mamíferos, peces, aves, anfibios, reptiles, el riñón es el responsable de mantener este equilibrio, ¿ya? Es decir, el agua que nosotros ingerimos, nosotros no nos podemos quedar con esa agua. El agua es importantísima en nuestro cuerpo y realiza gran cantidad de funciones, es importante en nuestra nutrición y en otras actividades internas de nuestro cuerpo. Pero no podemos tener el agua ahí en nuestro organismo, solamente la que necesitamos, entonces hay que eliminarla. Entonces los seres vivos tienen ese proceso de eliminación por medio de lo que son los riñones, en el caso de lo que ya vimos, ¿verdad?
y en el caso de las plantas, pues lo van a hacer por medio de las estomas. Las estomas son unas aberturitas que tienen las plantas que a simple vista no las vemos, pero estas se abren o se cierran y por ese medio es por donde ellas pueden eliminar el agua que tengan en exceso o bien otras sustancias como dióxido de carbono u oxígeno, por ahí es donde ellas la excretan, lo sacan. Hay otros animales que en este caso que no son mamíferos, ni peces, ni aves, ni anfibios, ni reptiles, en el cual no tienen riñones, ¿verdad? Entonces ellos utilizan otro mecanismo para poder eliminar el exceso de líquidos y sales minerales. Pero en este momentito pues no lo vamos a estudiar por el factor tiempo. Más adelante, conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo otros casos. Entonces todos los seres vivos vamos a tener un equilibrio interno. ¿Cómo se llama ese equilibrio interno? Homeostasis. Otra característica de los seres vivos es el crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo no es lo mismo, ¿ya? Crecimiento es una cosa y desarrollo es otra. Y esto va a variar también de la organización de cada uno. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando del aumento de tamaño de un ser vivo. En los pluricelulares se da por el incremento de la cantidad de células, es decir, aumentan las células que hay por medio de la mitosis, que es el tema que vamos a ver en el otro trimestre. En los unicelulares se da por el incremento del tamaño de la célula, es decir, la célula va creciendo y llega un momento en que se detiene, ¿verdad? Y ya no crece más. Aquí, por ejemplo, tenemos a estos jovencitos, aquí tenemos a un niño, si ustedes se dan cuenta, y podemos ver cómo es que va creciendo este niño acá, luego más y aquí más, ¿verdad? Acá, en este caso, los huesitos de este niño, sus músculos y sus órganos son pequeños. ¿Cómo hace para crecer? Bueno, las células empezaron a multiplicarse, a reproducirse y a reproducirse y a reproducirse para que los huesos de este niño estuvieran entonces aumentando de tamaño. Pero no solo sus huesos, también sus músculos, también sus órganos internos, todo su cuerpo, ¿verdad? Ustedes en edad que tienen están en pleno crecimiento, todavía están creciendo. Quiere decir que esa cantidad de células que ustedes tienen en sus huesos, esa cantidad de células que tienen en todo su cuerpo, sigue aumentando de tamaño, sigue incrementándose, sigue multiplicándose, y eso por medio de la mitosis. Entonces, por esa razón es de que sus huesitos están creciendo, ustedes están creciendo, sus órganos están creciendo. Por supuesto, va a llegar un momento en que van a dejar de crecer. ¿De qué va a depender de esto? De la genética, es decir, de la herencia de papá, mamá, va a depender de muchas otras cosas, ¿verdad? También de su alimentación, de su nutrición, cómo están nutridos. De eso va a depender de que su cuerpo siga aumentando de tamaño y que esas células se sigan multiplicando por medio de la mitosis. Repito, este tema lo vamos a ver en la próxima guía, este trimestre, ¿de acuerdo? Y tenemos el desarrollo. El desarrollo está relacionado con la transformación que sufre un individuo durante toda su vida. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, la metamorfosis, ¿verdad? Acá cómo es que comienza de un huevillo, una larva y se convierte en otro organismo. Tenemos cantidad de ejemplos de metamorfosis, de desarrollo de este tipo. El desarrollo embrionario, por ejemplo, en los mamíferos y en otros organismos que no son mamíferos, aves, peces, hay un desarrollo embrionario en el cual comienza desde la unión de óvulo y espermatozoide, ¿verdad? Se forma el cigoto y luego se va formando una serie de células como la mórula, blástula, gástula, se forma el feto, hasta que llega ya a tener las características propias de un bebé dependiendo de la especie. Eso es desarrollo. También desarrollo sería las etapas, por ejemplo, de cuando son bebés, luego son niños, luego viene los niños que podríamos llamar la infancia, luego que viene la adolescencia, luego viene la juventud, luego ya vienen los adultos mayores, luego, y así sucesivamente, ¿verdad? Acá tenemos entonces, en este caso, que son un tipo de desarrollo. Entonces, crecimiento es una cosa y desarrollo es otra.
Todos los seres vivos tenemos estas características, todos, ¿verdad? Tenemos la irritabilidad. Cuando hablamos de la irritabilidad, no significa que nos enojamos, nos molestamos, o de repente estamos irritables porque me enojé, ¿verdad? O está irritado, está enojado. No, eso no es irritabilidad, hablando en este tipo. Tampoco irritabilidad es que nos haga un montón de ronchitas en la piel y estoy irritado, tengo la piel irritada. No, eso no es irritabilidad de lo que estamos hablando. La irritabilidad en este caso es la capacidad que tienen los seres vivos de reaccionar ante ciertas circunstancias que están en nuestro medio, que nos hacen que reaccionemos. Son circunstancias externas, fuera de, no adentro, sino fuera. Y esto va a depender del organismo, ¿verdad? De la organización específica que tenga el organismo. En este caso, pues, si son organismos simples, como los unicelulares, pues sus respuestas van a ser diferentes a las que tenemos nosotros, por ejemplo, ya otro nivel, los seres pluricelulares, ya reaccionamos en otra forma distinta y en muchos de ellos pues ya va a participar el sistema endocrino y el sistema nervioso y otras características también, dependiendo igual del organismo que estemos hablando. Las plantas, por ejemplo, reaccionan a estímulos ambientales como la luz. Las plantas no tienen un sistema endocrino, no tienen un sistema nervioso, no tienen músculos, no tienen, ellos carecen de esa parte que nosotros sí tenemos. Mientras que ellas no, ¿verdad? Entonces van a reaccionar distinto. Aquí tenemos, por ejemplo, estos insectos están siendo atraídos por la luz. Ustedes se observarán a veces en su casa, podrán ver esto, ¿verdad? Que los insectos se acercan, hay una bombilla y empiezan a acercarse a ella. Tenemos también el ejemplo de esta de la cochinilla. Estos en la tierra las encontramos y ustedes observan cómo están reaccionando, cómo se hacen bolitas, ¿verdad? Esas bolitas se hace así, se forman así por la irritabilidad, están reaccionando ante algo. Esta irritabilidad o los seres vivos pueden reaccionar ante esos estímulos, ya sea por miedo, ya sea por hambre, ya sea por la reproducción. Hay varias causas por las cuales un ser vivo puede reaccionar. Aquí, por ejemplo, esta planta, ella está reaccionando, es un girasol, como su nombre lo indica, gira alrededor del sol. Entonces, donde está el sol, ella va moviendo lo que es la florecita, ¿verdad? Va siguiendo la luz del sol. Son ejemplos de irritabilidad. Eso es, entonces, irritabilidad. Todas aquellas reacciones que tenemos hacia estímulos externos, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro. Tanto plantas, animales, pues reaccionamos, los unicelulares también. Tenemos el movimiento y desplazamiento. Estas son dos palabras también que en biología pues no son iguales. Un organismo vivo puede moverse, sin embargo, no se va a desplazar. Cuando hablamos de desplazamiento es el cambio de posición de un organismo, es decir, yo estoy en el punto A y me voy a trasladar al punto B. Eso es desplazarse. En biología, no todos los organismos se van a desplazar. Todos si nos movemos, pero no todos nos desplazamos. Y aquí tenemos entonces un ejemplo. Las esponjas y corales son animales, se mueven pero no se desplazan. Estos son los animales de nivel muy bajo, es decir, las esponjas es el primer nivel dentro de la clasificación de los animales. Ellos están pegados a un lugar, fijos. Ellos se mueven, pueden moverse, pero no se pueden cambiar de un lugar. No pueden pasar de A a B. No pueden hacer esto. No, ellos solamente se mueven, no se desplazan. Las plantas se mueven por estímulos, pero no se desplazan. Ni siquiera se van a mover. Se mueven, pero no se desplazan. No cambian de lugar, va a estar fija. Pero sin embargo, sí pueden moverse a través de estímulos. Por ejemplo, la luz. La luz provoca mucho movimiento en lo que es las plantas. Pero nunca vamos a ver una planta caminando, ¿verdad? Jamás, ¿no? Pero sí se van a mover. No es el movimiento que hace el viento tampoco. Es un movimiento propio de ellos. Cuando estamos en clases presenciales y nosotros hacemos una práctica muy bonita de lo que son las características de los seres vivos en el laboratorio.
Allá llevamos diferentes organismos vivos y vemos diferentes características de ellos, ¿verdad? Y una de esas es esto que estamos estudiando ahorita. Es bastante interesante, muy bonito. Si el otro año, en segundo, pues ya vamos a estar allá, esperemos que sí. Entonces vamos a estar en el instituto, vamos a hacer en nuestro laboratorio, tenemos nuestro laboratorio y pues vamos a darle un espacio para ver algunas cositas que pues, en esta oportunidad no nos da tiempo ni tenemos la suficiente convivencia para poderlo hacer. Tenemos la reproducción. La reproducción es la característica clásica de todos los seres vivos. Es la capacidad de los seres vivos de reproducir réplicas idénticas a su especie. Esto es indispensable en todos los seres vivos. ¿Para qué? Para que no se extinga su especie, ¿de acuerdo? No se tiene que extinguir su especie. Para eso los seres vivos van a utilizar diversos métodos, diversas formas. Ellos van a ver cómo realizan la reproducción, pero de manera de que su especie no se vaya a extinguir, ¿de acuerdo? Entonces esto es básico, es una de las funciones vitales de todo ser vivo. Funciones vitales de un ser vivo son la reproducción, la relación, ¿de acuerdo? Y la nutrición. Son tres las funciones básicas de todo ser vivo. La reproducción, la nutrición y la relación. Ya sea relación con su misma especie y la relación con otras especies de su ambiente. Eso es básico para que un organismo pueda sobrevivir. La reproducción, pues vamos a tener dos tipos de reproducción en general, que es la reproducción asexual. Esto de la reproducción lo vamos a estudiar en segundo también, porque este es nos llevamos casi medio trimestre solo para estudiar la reproducción. Aquí vemos todo lo que es la reproducción, pero es en segundo, ahí es donde lo vamos a ver detalladamente. Ahorita solo vamos a ver cosas muy superfluas, muy así generales. Tenemos la reproducción asexual y sus características generales, pues es que participa solo un organismo, no hay unión de gametos. Los gametos son las células reproductoras, ya sea óvulos o espermatozoides, estamos hablando del reino animal, o bien los óvulos y los espermatofitos, estamos hablando de las plantas. En este caso no hay esas células, no existen esas células. Por lo tanto, no hay unión de gametos. La descendencia es idéntica a su progenitor, es igual, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, esta hidra, por ejemplo, acá, ella es un animal también, pero es bastante inferior y ella se va a reproducir de esta forma. No voy a entrar en detalles cómo es su tipo de reproducción, se llama gemación, pero como les digo, esto no lo vamos a estudiar ahorita, solo lo estamos viendo como una característica. Y tenemos la reproducción sexual. En la reproducción sexual, entonces aquí dice que vamos a las características, generalmente participan dos organismos, generalmente, no siempre, porque cuando ya lo estudiemos, como ya les dije, vamos a ver qué excepciones de la regla hay, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a estudiar el otro año. El otro año, eso sí es el otro año. Este año no lo vamos a ver porque ya no está aquí. El otro año sí. Hay unión de gametos, es decir, en este caso, sí se van a producir lo que son óvulos y espermatozoides, une óvulo y espermatozoide, y entonces ya se forma todo el proceso de desarrollo embrionario, como habíamos visto anteriormente. La descendencia no es idéntica a los progenitores, entonces en este caso los hijos van a ser diferentes, van a ser distintos. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, nos reproducimos por el tipo de reproducción sexual, y si ustedes pueden observar, pues somos bien distintos entre todos, ¿verdad? A no ser que sean hermanos gemelos, pero igual no nos parecemos, nadie es exactamente igual a su mamá o a su papá, eso no es cierto, nos podemos parecer bastante, pero no somos idénticos. Y hay biodiversidad, por lo mismo van a haber gran cantidad, por eso vemos tantas, por ejemplo, tantas razas de perros, tantas razas de gatos, por ejemplo, de caballos y todo esto, ¿verdad? Y de plantas, no se diga. ¿Por qué? Por este tipo de reproducción, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una característica importante, y no solo una característica importante, sino que también forma parte de lo vital de un ser vivo, es decir, para la vida. Y luego tenemos la adaptación. La adaptación es un tema fascinante. A mí me encanta este tema porque uno lo lee, estudia y se queda uno maravillado de lo que es la naturaleza.
Me encantaría verlo detalladamente, pero lo vamos a ver bastante rapidito, porque por lo mismo que tenemos mucho tiempo, que estudiamos en clase, sería diferente. Acá entonces decimos que es el conjunto de procesos fisiológicos, caracteres morfológicos o cambios conductuales de los seres vivos para adaptarse o acondicionarse a los factores del medio, siempre que los cambios que sufran no sean demasiado drásticos para su supervivencia. Entonces, todos esos cambios fisiológicos, recordémonos de fisiología. Fisiología es la ciencia que estudia las funciones que tiene un órgano, un tejido dentro de un ser vivo. Caracteres morfológicos son su forma, ¿ya? Y la otra parte de los cambios conductuales es la conducta, nos recordamos de etología, se recuerdan de esa ciencia, ¿verdad? Que les dejé que investigar. Etología estudia el comportamiento de los seres vivos, son cambios etológicos. Aquí vamos a tener entonces dentro de los tipos de adaptación, tenemos las morfológicas, en este caso van a ser modificaciones que se van a dar en su aspecto físico del organismo, que le permiten confundirse con el medio o para vivir en climas extremos, ¿verdad? Entonces aquí ellos van a tratar de confundirse con el medio o van a tratar de imitar a otro ser vivo para poder sobrevivir. Todo eso se los explico más detalladamente en la guía escrita. Espero que la hayan leído y si no, pues leanlo, están a tiempo. Por ejemplo, miren que tenemos aquí, este organismo, ustedes pueden observarlo, se parece bastante, se confunde bastante lo que es una hoja, ¿verdad? Es una hoja seca, una hoja muerta, miren las características que tiene. Nosotros las miramos y es exactamente igual, es poca la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces se confunden de esta manera. La adaptación sirve para que muchos organismos, muchos seres vivos no hayan desaparecido por los depredadores. Aquí observemos este otro, ¿verdad? Observemos cómo se confunde con las plantas, con las hojas, en este caso, fíjense en estas hojas verdes, con los colores, puede pasar desapercibido perfectamente bien, ¿verdad? Y acá tenemos a este oso, por ejemplo, o este lobo, este no es un oso, perdón, es un lobo de color blanco, este lo tiende a confundirse dentro de lo que es la nieve, ¿verdad? Para poderse perder entre ellos. Y aquí tenemos a los cactus también que han desarrollado espinas. Ellos en lugar de hojas tienen espinas. Las espinas son hojas modificadas, ¿ya? Lo que ustedes ven acá, estos no son las hojas, estos son los tallos. Los tallos son suculentos, que sí son gruesos, ya que por medio de ellos pues pueden absorber gran cantidad de agua. Y las espinas que tienen pues impiden de que esa agua se escape. También tienen raíces profundas. Esas raíces profundas pues permiten que ellos absorban una gran cantidad de agua en el medio donde viven, que es el desierto, ¿ya? Bien, estas son unas características morfológicas que nosotros podemos ver. Pero hay algo maravilloso que a mí me encanta. Miren, todos los seres vivos tienen características, pero bastante buenas, excelentes, pues uno se queda maravillado, como les decía. Yo les puedo poner varios ejemplos, pero el camello. El camello tiene gran cantidad de adaptaciones para poder vivir en el medio donde está. Si ustedes observan, tiene sus orificios nasales, les permiten cerrarse en un momento determinado, ¿verdad? El agua también, según dice aquí, el animal se puede perder el 30% de su peso en una travesía de varios días y a continuación beber de 100 a 200 litros de agua en 10 minutos. Imagínense ustedes esa absorción que tiene. Su joroba es reserva de grasa, no de agua, como muchos piensan, ¿verdad? No es agua, es grasa, y que utiliza en el proceso metabólico. Por medio del metabolismo va a convertir esa masa en energía para poder sobrevivir. También la temperatura interna sube hasta 4 grados centígrados antes de empezar a sudar. Entonces, antes de comenzar ese proceso homostático, él viene y hace esto. También tiene unas pestañas largas y dobladas para cuando hay una tormenta de arena, pues él pueda venir y poderla evitar. También tiene un intestino grueso, pues bastante largo, que le permite absorber
agua suficiente y unas piernas largas y musculosas que le permiten caminar en la arena. También hay otra cosa que tiene callosidades en lo que son sus rodillas, en sus patitas, para que cuando él se arrodille no se vaya a quemar con el calor que hay de la arena. Entonces, imagínense ustedes qué maravilla es esto de la adaptación, cómo se ha adaptado este camello a ese medio. Igual podríamos decir de un oso polar, ha desarrollado un pelaje, en primer lugar blanco, una gran cantidad de grasa para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ya están adaptados al medio. Y también podríamos nosotros también trabajar lo que son las adaptaciones fisiológicas. Recordémonos, fisiología significa las funciones que tiene el ser vivo. En ese caso, estas modificaciones en el movimiento de los órganos, aparatos y sistemas de un ser vivo para adaptarse a cambios ambientales. Aquí tenemos dos ejemplos, la hibernación y la estivación. La hibernación es la reacción a un clima extremadamente frío, hibernan. En este caso, pues es muy famoso el oso, ¿verdad? O hay osos, hay ardillas también que hibernan. En este caso, la hibernación es cuando están en un ambiente, ellos no desarrollan características físicas como el camello, por ejemplo, porque el clima ahí cambia, varía en donde ellos están. Entonces hay calor, por ejemplo, pero de repente viene la época de frío. Va a caer nieve. Entonces no toda la vida cae nieve, sino solamente es una estación. Cuando empieza a caer nieve, entonces ellos ¿qué hacen? Se van a invernar, bajan todo su sistema metabólico, la respiración, y bajan su ritmo cardíaco, y parece que estuvieran muertos, ¿verdad? Pero no están muertos, ellos están hibernando. Cuando ya pase la época de frío, ¿qué va a suceder? Ellos vienen, reaccionan y vuelven otra vez a hacer los mismos. Para esto ellos tienen que comer antes grandes cantidades para poder mantener esa cantidad de energía en reserva y poder sobrevivir. Y el otro ejemplo es la estivación. La estivación es al contrario, es reacción al clima extremadamente cálido. Entonces, cuando están en un clima muy cálido, ellos tienen que ver cómo se protege para que esto caiga a su temperatura, ¿verdad? Porque si no, no van a poder soportar ellos este cambio. Entonces, la hibernación es lo contrario a la estivación, reaccionan al clima extremadamente frío. Y la estivación es en el caso del clima extremadamente cálido, sin mucho calor. Son términos diferentes, pero son adaptaciones fisiológicas. Hay otras, pero no las vamos a ver en este momento. Tenemos las etológicas o de comportamiento. Son cambios en la conducta o comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, la migración, el galanteo o cortejo. En este caso, recordemos etología, ciencia que estudia comportamiento, ¿verdad? Hay muchas más, pero estas serían las más interesantes. La migración es que viajan, van a viajar a otro lugar por el cambio de las condiciones climáticas y después regresan. Otros lo hacen para la reproducción. En este caso de adaptación, pues ellos no han desarrollado ciertas características físicas, morfológicas, ¿verdad? Ni tampoco las otras tipo de adaptación que vimos anteriormente. En este caso, fisiológica. Entonces, en este caso, como no han cambiado morfológicamente, no ha cambiado su apariencia física, no han cambiado esto, ni sus funciones internas tampoco han cambiado, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir del lugar, ¿verdad? Ellas no van a hibernar ni van a estivar, sino lo que van a hacer es irse, viajar. Y entonces, de esta manera, viajan de un lugar de acuerdo a sus condiciones. Si ya viene el invierno, ya no soportan el invierno porque no están adaptadas a eso, tienen que viajar hacia otro lugar donde ellas puedan soportar el calor. Entre eso también tenemos las tortugas migran, ellas migran también por lo que es la reproducción, para poderse reproducir, viajan miles de kilómetros para poder llegar a reproducirse. Igual que el salmón regresa al lugar donde nació prácticamente para que el ciclo reproductivo se lleve a cabo nuevamente. Y tenemos otra adaptación que es el cortejo galanteo.
Esto se realiza para la subsistencia de la especie, ¿verdad? En esta manera hay gran cantidad, igual si se pudiera investigar cantidad de formas de cortejo para conquistar a la pareja. Entre ellos tenemos acá este tipo de ave. El macho comienza a coquetearle, por decir así podríamos decir en nuestro medio, a coquetearle a la hembra, extiende su cola de colores brillantes, ¿verdad? Para atraerla y de esa manera pues poder llevar a cabo la reproducción. Hay otro como este que tenemos acá, que ustedes pueden observar, hincha la parte de aquí de enfrente y la pone de color roja. Y hay una competencia y la hembra pues escoge a quien más le parece. Entonces, estos son ejemplos de cortejo. Les digo, hay cantidad y para entrar en detalle a cada uno, pues ahí nos llevaríamos mucho tiempo. La adaptación en sí es fascinante. Sería bueno de repente, ya cuando estemos en clase, que discutamos y que miremos y que hagamos alguna actividad con esto, porque es muy bonito este tema de la adaptación. A mí en lo personal me encanta. Y bien, con esto terminamos nuestra clase de las características de los seres vivos. Les agradezco mucho pues su atención, que hayan visto este video de la clase. Nuestra próxima guía va a ser la guía 2, la célula, reproducción celular y tejidos. Esa va a ser para la próxima guía que vamos a ver de este trimestre. ¿De acuerdo? Pero eso hasta que ya se les entregue. Ahorita tienen ustedes que terminar las actividades de esta guía, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar esto. No se les olviden sus tareas. Acá para las características de los seres vivos, para acá, lo que vamos a hacer en este caso, ¿okay? Lo que vamos a hacer nosotros en este caso sería trabajar lo que es la parte de la reproducción. Permítanme un ratito acá. Acá, vamos a ver, permítanme. Es que acá, vamos a ver. Ok. Bueno, permítanme un ratito, es que aquí estaba con algo. Vamos a ver. Aquí. Bien, aquí estamos. Vamos a ver. Ahí estamos. Perdón. Entonces, recuérdense que las actividades que tenemos que realizar en esta actividad, o en estas actividades, las actividades que tenemos que realizar en esta guía, perdón, es la del mapa mental, ese mapa mental que lleva bonitas, que va con ilustraciones de todas las características de los seres vivos, y en la otra sería referente a que ustedes van a leer toda la teoría que yo les di de las características de los seres vivos y van a encontrar lo que es una palabra o palabras, mínimo 10 palabras, de que ustedes es la primera vez que hayan escuchado, y entonces van a venir y las van a escribir en una figura bonita, atractiva, y escriben con sus propias palabras que lo que entendieron con eso, ¿verdad? Yo les pongo ahí un ejemplo cómo hacerlo. Es como un tipo de diccionario, digamos, nuestro vocabulario, ¿verdad? Hemos encontrado palabras que yo nunca había visto, que nunca había oído. Entonces, pues, ahí están, son palabras nuevas que van a servir de enriquecimiento. Entonces, les agradezco mucho su atención y entonces nos vamos a ver en nuestra próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces, se cuidan mucho, un abrazo para todos y vamos a continuar. Después ya les indicaré cuándo. Les mando su próxima examen parcial. Yo les voy a decir cuándo con anticipación para que ustedes puedan estudiar. ¿De acuerdo? Bye, bye. Se cuidan mucho.